Bueno, ante todo, les comunico a los estudiantes de la comisión de los jueves de 18 a 22 que por razones de público conocimiento, es decir, por el paro decretado por las agrupaciones gremiales docentes, y como ya avisamos por la página web, no vamos a tener clase este jueves. Por lo tanto, a efectos de que ustedes no pierdan el ritmo de la cursada, decidimos comunicarnos con esta vía y formular una clase virtual para que de alguna manera podamos nosotros acompañarnos en los contenidos de la lectura del texto de Fermín Chávez. Como ustedes saben, además, la universidad está comprometida con la realidad. Evidentemente las ofertas del gobierno no son suficientes como para cubrir no solamente las necesidades salariales de los docentes de esta casa de estudios, sino además por cuestiones absolutamente presupuestarias. Hubo una serie de restricciones que impiden el normal funcionamiento de la universidad. En tanto, tenemos que ser comprensivos y tenemos que además acompañar este proceso entre todos los integrantes de la comunidad universitaria, porque realmente, si las cosas siguen así, la continuidad de las dictadas de los cursos está en riesgo. Así que queríamos de alguna manera también aprovechar esta oportunidad para comentarles que nos encontramos ante esta situación que nosotros no provocamos. La idea es introducirlos brevemente o darles un contexto entre quien les habla, que ya me conocen, soy Francisco Pestana, y el profesor Marcelo Ullo, de la obra que ustedes van a encarar su lectura en los próximos días, que es una epistemología para la periferia de Fermín Chávez. En primer lugar, lo que le queremos decir es que, mejor dicho, queremos ubicarlo en el contexto histórico donde se desarrolla la vida de Chávez, para que ustedes puedan entender por qué de alguna manera esta teoría esencial que plantea Fermín se enmarca en un contexto histórico, político y geopolítico de una época donde van a aparecer serios cuestionamientos sobre todas las doctrinas introducidas por la Europa a partir fundamentalmente de la Revolución Francesa. Chávez nace, para que ustedes se imaginen, por los años 20, 1920, más precisamente en 1924, en un poblado, en un caserío llamado El Pueblito, a 24 kilómetros de Nogoyá, provincia de Entre Ríos. Es decir, que sus primeros años se enmarcan dentro de lo que se conoce como la vida rural, la vida periférica de una ciudad. Nogoyá, que tampoco era una gran ciudad en aquellos tiempos, pero que de alguna manera sí se constituía en un centro, digamos, importante en la región en tiempos de principios de siglo. Tiene una crianza familiar como cualquier chico de las orillas de la provincia, y luego se incorporará a los estudios, a sus primeros estudios, por una doble vía. Sus primeros ideas de la historia o nociones de la historia las recibirá, como era lógico en ese tiempo, en su casa familiar, donde los relatos de sus mayores hablaban de las hazañas de un personaje, López Jordán, que de alguna manera se constituyó o ejerció un liderazgo importante dentro de lo que se conocían como los orilleros en la provincia de Entre Ríos, hasta que se incorpora a lo que conocemos como la escuela normal. Cuando se incorpora a la escuela normal, todo ese conocimiento, esos saberes que había aprendido en la casa paterna, empiezan a ponerse en cuestión en función que, Urquiza, que de alguna manera es un protagonista importante dentro de las guerras civiles en Argentina, aparecía como el gran protagonista histórico de la historia de Entre Ríos y de la Argentina. Recuerden que la primer capital de la Confederación es justamente Entre Ríos,
Y la figura de López Jordán, tan querida y tan apreciada, digamos, por los orilleros entrerrianos, aparecía bajo la figura de un gaucho matrero o en cierto sentido de un matador, es decir, del matador de justamente Urquiza. Esto generó en él, y lo ha contado en varias oportunidades, digamos, una primera relación traumática, es decir, una gran contraposición, un gran contraste entre la historia oral de tradición familiar y la historia escolarizada de sus primeros tiempos en la escuela. Luego tomará relación con Fray Reginaldo Saldaña, que es un sacerdote que vio en Fermín capacidades muy especiales en términos intelectuales y que de alguna manera lo actuará de guía, no solamente en los estudios de Fermín, sino además en una incipiente vocación religiosa que culminará básicamente en los estudios que Fermín realizará en Cusco allá por los años 40. El 17 de octubre del 45 lo encontrará Fermín Chávez en el Perú, y no protagonizará o no podrá asistir a las jornadas del 17 de octubre del 45. Pero lo que nos importa a los efectos de ese libro es cuál era el proceso intelectual que de alguna manera circulaba alrededor de esa Argentina, diríamos, de entreguerras, si queremos decir, de entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo, cómo además se había incorporado a nuestro país a través, sobre todo, digamos, de todo el sistema portuario de Buenos Aires, es decir, cómo a través del puerto de Buenos Aires, además de incorporar, obviamente, mercaderías, muchas de las cuales provenían del contrabando, se van incorporando ideas, ¿no? Es decir, lo primero que plantea Fermín es que así como hubo una circulación de materiales físicos, diríamos, de mercaderías, un intercambio primero a través del sistema monopólico español y después del sistema de los comienzos de la intervención comercial británica en el Río de la Plata, también se irán incorporando ideas. Es decir, Europa no solamente exportará mercaderías, sino que exportará ideas. Y dentro de esas ideas se irá incorporando una especialmente el iluminismo, también conocido como ilustración, que era un movimiento que se produce en Europa básicamente como ruptura al orden medieval. Recuerden que el orden medieval era un orden espiritualista básicamente porque de alguna manera se centraba, digamos, en la expansión de la cristiandad y en el monopolio del saber por parte de lo que conocemos como hoy la Iglesia Católica, pero a la vez individualista porque la salvación de alguna manera era individual. Es decir, cuando uno lee la historia medieval, no solamente de los artistas, sino de aquellas personas que se consagraban al culto, consagraban la vida a Dios, había una idea que el individuo se salvaba a través de una serie de pensamientos, de la oración, pero también de acciones que lo vinculaban o que lo habilitaban en cierto sentido para obtener el reino de los cielos, para llegar al reino de los cielos. La Ilustración va a cuestionar ese orden filosófico, pero también el orden político. Va a cuestionar, obviamente, en primer lugar, al Papa, es decir, acusando de papistas a quienes sostenían la autoridad terrenal del Papa, pero además va a cuestionar todo el sistema político que reinaba en esa Europa antigua que de alguna manera circulaba un proceso de transición hacia la modernidad. Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, y ellos asociaban la ignorancia al mundo medieval, aunque el mundo medieval
tampoco era del todo ignorante. Ustedes saben, y esto en general podríamos rebatirlo fácilmente, que así como vulgarmente se conoce en el medioevo como un siglo de oscurantismo, hubo muchos desarrollos científicos y filosóficos, etcétera, no solamente en el mundo de la cristiandad, sino también además en el mundo del islamismo. Si, por ejemplo, el mundo islámico no hubiera introducido las matemáticas en Europa, todavía Europa seguiría realizando cálculos con los números romanos, con lo cual no podría realizar operaciones complejas. Es decir, que lo que se conoce en Occidente como Edad Media y se asocia a un ciclo de oscurantismo absoluto, en realidad fue un proceso de evolución quizás diferente al proceso de la modernidad, quizás no tan vertiginoso en términos de descubrimientos científicos, pero donde efectivamente había producción filosófica, había producción científica. Había que combatir la ignorancia, decían los iluministas, la superstición, la idea de Dios como fuente de saber, y por lo tanto el iluminismo va a contribuir luego con el racionalismo, que es consecuencia del iluminismo, a sostener que la razón es fuente única y exclusiva de conocimiento. Es decir, de un teocentrismo que de alguna manera concentraba el saber en una idea de Dios que revelaba a través de sus distintas órdenes religiosas el saber, y órdenes religiosas además que monopolizaban, entre comillas, el saber. Se va a ir lentamente hacia un antropocentrismo, es decir, al colocar a la razón como fuente esencial de conocimiento y reflexión sobre la realidad, ya no va a ser Dios quien revela la verdad, sino el hombre o el ser humano, quien es, a través de un instrumento, la razón, el que va a conocer el instrumento a partir del cual se va a poder conocer. La ilustración, en palabras de, por ejemplo, Immanuel Kant, significa un movimiento del hombre al salir de una puerilidad mental de la que él mismo es culpable, o sea, culpabilizaba al mismo hombre de ser pueril, es decir, de haber vivido durante muchos años en la oscuridad de la metafísica, en la oscuridad de las creencias. Puerilidad es la incapacidad de usar la propia razón, decía, sin guía de otra persona. Esta puerilidad es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o la falta de valor para pensar sin ayuda ajena. Es decir, sapere aude, decía, ten valor de servirte de tu propio entendimiento, he aquí la divisa de la ilustración. Es decir, el ser humano podía conocer con independencia del clero, con independencia, digamos, de todo el sistema a partir del cual el medioevo construía, digamos, lo que hoy conocemos como saberes. Pero Fermín va a decir que y va a sostener básicamente en estos primeros textos que nosotros vamos a trabajar, que son las primeras 99 páginas del libro, va a sostener que la ilustración, que el iluminismo, será incorporado acríticamente dentro del Río de la Plata. Es decir, a través de los barcos no solamente llegarán mercancías, sino textos que serán leídos y serán de alguna manera incorporados a los saberes de algunos agentes, de algunos personajes, de algunos, si quieren llamarlos, hombres dedicados a las letras, no se llamaban intelectuales en aquella época. Va a ser incorporado críticamente. Es decir, ¿qué significa que la ilustración es incorporada críticamente? Que no va a ser pasada por el tamiz de la realidad. La realidad no va a contar. Lo importante aquí para estos autores iluministas del Río de la Plata era que la razón per se era capaz de transformar la realidad. Inclusive a llegar al extremo de pensar que la realidad es creación de la razón. Con lo cual, esto va a generar, en primer lugar, una cuestión que él va a impugnar desde el principio, porque va a decir que
esta doctrina que es ahistórica, que significa historia, que no tiene en cuenta el pasado como elemento determinante de la construcción del presente y del futuro, sino que en realidad el pasado es un pretérito que no debe tenerse en cuenta al momento de pensar. La razón siempre piensa, siempre construye hacia adelante, por eso la idea de progreso, la idea de progreso indefinido. Y Fermín Chávez justamente va a cuestionar esta posición y va a demostrar cómo, así como el Río de la Plata, el iluminismo es incorporado en forma muy poderosa y sobre todo adoptado por los sectores básicamente beneficiados por el comercio legal y ilegal del puerto, y también a través de la circulación a veces clandestina de los textos en algunas universidades que pertenecían, que habían sido creadas por el viejo virreinato español, le va a ponerle la idea de historicismo, ¿no? El historicismo también es una corriente que surge como contraposición al iluminismo. No en tanto crítica a la razón, sino en tanto crítica a la importancia que la historia tiene en la construcción del saber. Es decir, acá se va a plantear como una verdadera antítesis. Por un lugar, los iluministas acríticos que incorporan una ideología, una cosmovisión. Fermín, fíjense que va a utilizar la palabra una doctrina y va a llamar a la ilustración y como una doctrina que es incorporada, como dije, acríticamente, sin pasarla por el tamiz de la realidad, sin contrastar si esa doctrina era compatible con la realidad sociocultural que se había vivido acá en la etapa virreinal, y le va a oponer de alguna manera otra cosmovisión que se incorpora también de la mano de Pedro de Angelis. Pedro de Angelis va a ser un intelectual o un pensador, si quieren, napolitano, que va a introducir el historicismo de Jean Battista Vico, que es básicamente el mayor exponente del historicismo, en el mismo salón de Marcos Sastre, donde convergían todas las cosmovisiones ideológicas importadas de Europa en aquellos tiempos, un historicismo que es definido como una tendencia intelectual o método de conocimiento que sostiene que la naturaleza de las personas y de sus obras y actos no solamente es comprensible si se considera a estos como parte integrante de un proceso histórico continuo. Es decir, que los saberes son contextuales, que la razón a priori, esta de la que hablaban los iluministas acríticos, no es una parte de la forma de comprensión de lo humano, pero que además la historia, es decir, la historia no solamente como relato histórico, ¿no?, sino más bien como experiencia práctica de los pueblos, va a ser de alguna manera un elemento vital para conocer no solamente a las sociedades presentes, sino además las perspectivas de futuro de esa sociedad. Es decir, que de alguna manera lo que va a plantear Fermín va a ser esa contraposición, por eso historicismo, iluminismo en el Río de la Plata. Y va a decir que evidentemente el iluminismo triunfará luego, sobre todo con posterioridad a las guerras civiles, y el historicismo de alguna manera no surgirá como corriente, por lo menos en aquellos primeros años, no surgirá como corriente, quedará de alguna manera reservada a las obras realizadas por De Angelis durante el periodo rosista, pero luego una ostensible censura recaerá sobre la misma persona y sobre la misma obra de De Angelis, y el iluminismo de alguna manera luego será junto al positivismo, que es posterior, es una, ya lo explicaré Marcelo en la parte posterior de la clase. El positivismo se convertirá en una verdadera ideología de Estado, y el historicismo quedará reservado
simplemente hacia a los sectores más periféricos de alguna manera, y resucitará, si quieren llamarlo así, con el resurgimiento de lo que se conoce como revisionismo histórico, que es historicismo revisionista, allá a principios ya del siglo XX, y se consolidará con la creación primero del Instituto de Estudios Federalistas y después con el Instituto Juan Manuel de Rosas. Entonces, cuando ustedes encaren el texto que nosotros les ofrecemos para leer, piensen primero el lugar y el contexto histórico, traten de ubicarse, digamos, en el fin del siglo XIX, principios del siglo XX, ubíquense en las consecuencias de la revolución industrial, ubíquense también en el rol que va a jugar Inglaterra, digamos, luego de la caída del Imperio Español, rol que no solamente lo convertirá quizás en el principal actor geopolítico de Occidente, sino además en un interventor concreto dentro de la economía de la Argentina. Esto obviamente ya lo vieron, y o si todavía no vimos el texto de Scalabrini, con los textos de Scalabrini o los textos de Irasusta surge claramente esa relación asimétrica que se irá construyendo con Inglaterra, sobre todo a partir de la caída de Rosas. Y la tercera, la idea, que por ahí no está muy arraigada en ustedes, que así como existe un proceso de intercambio, muchas veces asimétrico, de bienes materiales, es decir, que hay países generalmente exportadores y países importadores, y eso produce relaciones asimétricas en términos de cuestiones de tipo económico, también eso sucede con el material simbólico. Es decir, también hay tensiones y hay estrategias vinculadas a la exportación de productos simbólicos, entre los que se encuentran las ideas y las doctrinas. O sea, que las doctrinas no son simples expresiones de la asepsia o de la pura inteligencia humana, sino que muchas veces pueden tener ese origen, pero luego ser utilizadas de alguna manera para justificar acciones de tipo político o geopolítico. Lo que nosotros queremos decir acá es que la ciencia no es neutral y que generalmente muchas de las versiones originarias de las ideas que sí encuentran sentido, por ejemplo, Europa, en Europa, más allá que uno no comparta el proceso transicional de la modernidad, lo cierto es que surgió una burguesía, que la burguesía necesitaba una serie de ideas para autojustificar su propia existencia, que una de sus fuentes principales de ideas apuntaba al cuestionamiento del orden anterior al que pensaba sustituir. Es decir, hay un sentido, en cierto sentido, valga la redundancia, en el origen de ciertos factores de tipo doctrinario que surgen en Europa. Pero eso no necesariamente debe o puede reproducirse en otros países. Habría que preguntarse qué pasó con el iluminismo en China, por ejemplo, si el iluminismo ingresó a China y si hubo un sector de intelectuales en China que en algún momento se apoderó de las triunfó y se apoderó de los instrumentos del Estado y aplicó el iluminismo o el positivismo científico. Había que preguntarse, porque realmente Occidente tiende a considerarse el centro, digamos, del universo y tiende en muchos textos a naturalizar como universal algo que es particular. En este caso, claramente estamos viendo que este proceso de traspolación de ideas y de incorporación a crítica de ideas en América, digamos, pertenece a un pequeño sector de la humanidad, pero es un proceso que efectivamente sucedió en nuestro país. Esta es básicamente la idea, la tesis central. Y eso lo que hizo fue trastocar, de alguna manera, los supuestos culturales. Cuando Fermín habla en la primera parte de trastocar los supuestos culturales, ¿qué significa? Significa lo siguiente, que si el iluminismo era y luego el racionalismo y la versión positivista,
eran las nuevas ideas que iban a transformar el mundo y de América solo surgían viejas ideas que provenían del mundo hispano criollo, en realidad los bárbaros éramos nosotros, bárbaros en el sentido de atraso, los que estábamos fuera de las nuevas ideas, y lo civilizado era lo que me provenía de Europa. Por lo tanto, ¿cómo se solucionaba esto? Había que civilizar a los bárbaros. Entonces, nosotros nos ubicamos en, de alguna manera, posición de bárbaros que debíamos ser civilizados, cuando en realidad esta dicotomía civilizado y bárbaro es una dicotomía que generalmente utilizaron aquellos países que intentaban civilizar a otros. Roma era la civilizada que intentaba civilizar a otros. Los griegos eran los civilizados que intentaban civilizar a los bárbaros. Nosotros, para Fermín, esta incorporación a crítica del iluminismo hizo invertir ese supuesto cultural, transformándonos a nosotros en los bárbaros que debíamos ser civilizados. Por eso el texto constitucional que surge después de las guerras civiles en 1853 o 1860 y la consigna del primer Alberdi, gobernar es poblar, son claramente dos instrumentos que apuntan a civilizar a los pueblos bárbaros que, como decía Jauretche, al no, al no encontrar cultura o al no pensar que lo nuestro era un proceso cultural, lo que se intentó justamente es desnacionalizar. ¿Qué significa eso? Básicamente significa que civilizar implicaba incorporar culturas pensando que aquí no las había, ¿no? Y en realidad aquí sí había toda una historia y una cultura de una gran civilización. No solamente la civilización hispano-criolla, sino además de otras grandes civilizaciones que habían poblado América antes de la expansión española. Yo con esta breve introducción, entonces ahora le cedo la palabra a Marcelo Gullo para que pueda seguir profundizando esta clase a fin de que ustedes puedan recuperar este tiempo vinculado al conflicto gremial que atañe a todas las universidades. Gracias. En el libro Epistemología de la Periferia, que edita la Universidad de Lanús recopilando tres grandes obras de Fermín Chávez, hay una cosa que llama la atención y que le llamó la atención a los compañeros de ruta de Fermín Chávez en la construcción del pensamiento nacional y del revisionismo histórico. Ahí Fermín va a decir, entre nosotros, la primera ideología de dominación es el iluminismo. El iluminismo es la primera ideología de dominación. Y esto llama poderosamente la atención, y le llama la atención a los otros que lo habían acompañado a Fermín, y sobre todo a su gran maestro José María Rosas, porque ellos habían sostenido que la primera ideología de dominación entre nosotros había sido el establecimiento del libre comercio, la teoría internacional de la División Internacional del Trabajo con Adam Smith, con el cual Inglaterra había conquistado más países que con todos sus cañones. Y Fermín dice no, dice Fermín, no negando a José María Rosa, que era su íntimo amigo y hasta podemos decir su maestro, sino complementándolo. Dice, la primera ideología de dominación entre nosotros es el iluminismo. Claro, y esto era preciso también de ser aclarado, porque era claro, en esa época los revisionistas ya lo habían logrado demostrar, que Inglaterra exportaba el libre comercio, no habiéndolo aplicado nunca, porque Inglaterra se había enriquecido, se había industrializado a partir de un férreo proteccionismo económico que le había permitido industrializarse en contra del único centro industrializado del momento, que eran los Países Bajos, y entonces después que se había industrializado, exportaba el libre comercio para que los otros no siguiesen el mismo camino que ella había seguido para construir su poder nacional e industrializarse. Ahora, ¿el por qué? Dice Fermín entonces que la primera ideología de dominación entre nosotros es el iluminismo. Y Fermín tiene razón porque antes del proceso de independencia y antes que llegaran a nuestras costas la ideología del libre comercio, van a llegar, como explicaba Francisco Pestana, en los barcos, en este caso de contrabando, una ideología que es el iluminismo.
y que va a ser exportada al mundo por Inglaterra sin que jamás Gran Bretaña la haya aplicado sobre su propio territorio. Pero es curioso porque la va a exportar a través de Francia, a través de las logias francesas, después de la Revolución. Y acá hay que sacar un mito. La Revolución Francesa, en un comienzo, es funcional al poder británico. Y es funcional al poder británico, como demostraba José María Rosa, porque mientras que los franceses iban por Europa liberando, entre comillas, países, ¿no es cierto?, detrás venían los ingleses vendiendo las telas. Es decir, los franceses liberaban países e instauraban el libre comercio. Dice José María Rosa, en una noche borrachera ideológica la convención establece el libre comercio. Y entonces los ingleses estaban chochos con la Revolución Francesa, porque los franceses dejaban la sangre y ellos venían vendiendo las telas. Pero los franceses también le van a hacer otro favor a los ingleses, que es la prédica del iluminismo. Y entonces, bien explica Francisco el tema del iluminismo desde el punto de vista filosófico. Pero ¿para qué le sirve a Inglaterra la prédica del iluminismo? Habría que preguntarse. Bueno, le sirve porque el iluminismo y los iluministas se proponen desterrar del corazón de las masas, iluminando, se entiende con la razón, cualquier superstición religiosa. Y entonces, habría que preguntarse, ¿para qué le sirve a Inglaterra la eliminación de cualquier superstición religiosa? Ellos dicen, la superstición religiosa mayor es la religión, y dentro de las religiones en Europa, el catolicismo. Y entonces, esto le sirve a Inglaterra, porque Inglaterra sabe, y desde los romanos, que ya el mundo lo sabe, que en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante, cualquiera sea esta. Y si se saca la fe fundante, no hay posibilidad de construcción del poder de las naciones. Y entonces cualquiera de ustedes en el aula me podría preguntar, ¿cómo hizo entonces la Unión Soviética para construir poder? Bueno, lo hizo porque el socialismo era vivido como una fe fundante, el socialismo era vivido como una religión, y cuando el socialismo dejó de ser vivido como una religión, en la propia Unión Soviética, la ley de conducción revolucionaria se transforma en una ley parasitaria y la Unión Soviética se desintegra. Siempre hay en el origen de la nación una fe fundante, cualquiera sea esta. O sea, a Inglaterra le interesa el iluminismo porque el iluminismo se propone desterrar del corazón de los hombres la fe fundante, es decir, lo que ellos llaman una superstición religiosa. Y ese iluminismo va a llegar al Río de la Plata, antes de la independencia va a llegar con los Borbones. Y esto también es curioso, porque llega con una monarquía española manostropo, porque los Borbones llegan al trono de España y no son españoles. Los Borbones son franceses, los Borbones están imbuidos del iluminismo y se produce la gran contradicción histórica española que llega al trono de España aquellos que siempre han odiado a España y han odiado su cultura y han odiado su fe. Y ellos que llegan, estos nuevos que vienen al trono de España, para ellos las Indias no son un reino como para los reyes católicos, son simplemente una colonia a ser explotada. Y es a partir de ese momento que nosotros comenzamos a ser considerados por España como una colonia a ser saqueada y explotada, donde ya no hay un español nacido en América, sino que hay indianos despreciables y hay españoles metropolitanos. Y este iluminismo que viene con los Borbones y que viene con los barcos, con el contrabando británico, va a ser la ideología fundamental del sector morenista en 1810, y entonces se va a empezar a discutir en Buenos Aires en base a la idea que hay que desterrar del corazón de las masas cualquier creencia religiosa, sí, claro, pero con algo más, que es que ese hombre nuevo, como explica Francisco, no tiene que tener pasado, no interesa la tradición, no interesa la historia anterior, no interesa lo que hicieron los padres, los abuelos, los pueblos con anterioridad. Hay que construir desde la nada como una especie de tabula rasa. El hombre está en cero, en blanco, de ahí tiene que solo mirar al futuro, nunca mirar hacia el pasado, y entonces no hay raíces para ninguna construcción. Pero ese pasado que en Europa era el pasado medieval, a ser desterrado, acá es el pasado hispano criollo indígena. Ese pasado hispano criollo indígena debe ser desterrado de la memoria de las masas. No hay nada que pueda ser rescatado de ese pasado hispano criollo indígena. Todo ese pasado hispano criollo indígena
indio, español y mestizo, es bárbaro. Y es bárbaro por el solo hecho de pertenecer a ese pasado, por el solo hecho de pertenecer a estas tierras. Y entonces hay que construir de nuevo, desde cero. Y va a ser por eso que Alberdi y Echeverría se van a preguntar en los cafés, ¿qué hacemos con la lengua? Porque esta lengua es de origen bárbaro, esta lengua pertenece a España. Esta lengua no es una lengua europea, porque para ellos Europa terminaba en los Pirineos. Cuando le preguntaban a Sarmiento, maestro, ¿qué hay pasando los Pirineos? Ah, hijo, pasando los Pirineos está el África. España era el África. Y cuando le preguntaban, ¿qué hay cruzando los Andes? El África. Porque Italia también para él era el África. Para los iluministas, Europa es en ese momento Inglaterra y Francia. Y cruzando el Rin, ¿qué hay? También la barbarie. Cruzando el Rin está el Asia, está la Alemania y está Polonia. Y para ellos no son Europa. Para ellos Europa es Francia e Inglaterra. Y lo otro es el África o el Asia. Y entonces Echeverría y Alberdi dicen, ¿qué hacemos? Y bueno, discuten si la lengua nuestra debe ser el francés o el español. Y claro, históricamente, este iluminismo se va a reforzar con la llegada al Río de la Plata, y esto es bien curioso, ¿no? Porque va a ser un hombre que debería ser el hombre más representativo de lo nacional, más representativo de lo popular por su propia sangre, porque él era en sí, biológicamente, la quinta esencia de la nacionalidad. Va a ser precisamente con un hombre que debería haber sido lo contrario, que Inglaterra va a propagar el iluminismo en estas tierras. Ese hombre es un sacerdote, Pasos Canqui, y lo explica bien Fermín Chávez en el libro. Va a ser este hombre Pasos Canqui, es decir, de padre español y madre aymara, el hombre que debería resumir en sí mismo la unión de esas dos tradiciones, es decir, no rechazar lo indígena y no rechazar lo hispánico para fundar a partir de eso una nación nueva. Pasos Canqui, el hombre que las logias van a convencer de que lo anterior, la religión que él mismo había predicado, que era el catolicismo, su lengua, es el pasado y la barbarie, y el hombre que se va a dedicar a la prédica del iluminismo. Este hombre está presente en el 10 y en el 12, y encuentra como contradictor al hombre que lo va a expulsar del Río de la Plata, que es el general San Martín. San Martín lo expulsa, pero cuando San Martín pierde el poder después de este primer golpe, que es contra el primer triunvirato y se crea el segundo, cuando desplazado por el sector alvearista, vuelve de Inglaterra, pero Pasos Canqui, nos enseña Fermín, vuelve de Inglaterra con lo que podríamos llamar hoy un arma mortal, porque vuelve de Inglaterra con dos imprentas. Y las imprentas son el instrumento principal que tiene en ese momento cualquiera en sus manos para poder divulgar una idea, en este caso que tiene Pasos Canqui, que tiene Inglaterra, al cual él sirve, porque él viene de Inglaterra comprometido con el iluminismo, habiendo abandonado la fe, habiendo abandonado los hábitos, y con dos imprentas, que es que venir en ese momento como con dos bombas nucleares. Y entonces él va a crear una serie de diarios donde va a predicar el iluminismo, y ahí nos va a enseñar Fermín que el pensamiento nacional siempre es un pensamiento de resistencia prácticamente de la nada, porque el primer hombre que se va a oponer a ese iluminismo en el Río de la Plata es el padre Castañeda, es decir, es un cura, un ex cura contra otro cura. Pero el padre Castañeda no tiene esas dos gigantescas imprentas de Pasos Canqui, no tiene el poder que lo está apoyando detrás, que es el poder rivadaviano, y entonces va a implementar estas series de imprentas volantes, pequeñas imprentas que él tiene que ir trasladando, diríamos hoy en términos modernos, de un galpón a otro, porque está perseguido por el Estado, está perseguido por la policía. Y entonces dice Fermín, ¿cómo va Pasos Canqui a predicar? Y Pasos Canqui va a predicar, ¿no es cierto?, con una gran erudición, ¿no es cierto?, con una especie de gran cientificismo. ¿Y cómo le va a responder en ese sentido el padre Castañeda? Con todo lo contrario. Castañeda es el primer hombre que va a llevar a la prensa el lenguaje del pueblo, es decir, el lenguaje gauchipolítico. Y había un antecedente que él podía basarse en eso. Él podía basarse, como explica Fermín Chávez bien en el libro, en el padre Baltasar Maciel, donde Fermín Chávez encuentra el poema que revela por primera vez la existencia de la conciencia nacional rioplatense, argentina. Es decir, dice Fermín, ¿cuándo hay conciencia nacional? ¿Cuándo un pueblo
tiene conciencia de sí mismo. ¿Y cómo podemos saberlo? Es difícil, dice. No, no tan difícil. Porque como uno en el cuerpo sabe que hay infección cuando hay fiebre, uno sabe que una nación tiene conciencia de sí mismo cuando escribe su primer canto poético épico, cuando se canta a sí misma, cuando se refleja en un texto a sí misma luego de un gran combate. Y eso Fermín lo encuentra, dice, en el poema Baltasar Maciel, cuando los criollos que van a acompañar al virrey Ceballos enfrentan a lo que en ese momento era nuestro enemigo, que era el poder luso brasileño, y lo vencen militarmente, pero venciéndolo militarmente, los Borbones los entregan militarmente, porque después de la victoria militar entregan los territorios conquistados al enemigo luso portugués. Y entonces la indignación popular hace este primer canto con Baltasar Maciel. Y es curioso porque ahí se resume toda la nacionalidad, está resumida lo que va a ser la Argentina después. Dice Baltasar Maciel, nosotros los cabezones, como se decir los irigoyenistas, los peronistas, porque los cabezones le llaman a los hombres que siguen al virrey Ceballos, porque los Ceballos en España eran llamados los cabezones. Nosotros los cabezones que te seguimos, y que te seguimos con admiración y hasta el final, pero que juntos somos más que vos. Es decir, son nuestro conductor, pero el conductor, no hay conductor sin pueblo. Y ahí empieza la existencia de esa conciencia nacional, pero Baltasar lo escribe en gauchipolítico, lo escribe en un castellano que no es el castellano de España, es el castellano del Río de la Plata. Y en ese castellano del Río de la Plata, inspirándose en Baltasar Maciel, nos explica Fermín, el padre Castañeda va a escribir sus diarios en gauchipolítico, en el lenguaje de los gauchos, para que esto sea expandido y leído en toda la campaña. Claro, Baltasar Maciel hace esto, en ese momento no tiene consecuencia política, pero el padre Castañeda sí, porque va a ser perseguido por el poder porteño, por el poder que en realidad deberíamos llamar anglo-porteño, porque detrás del poder porteño está siempre presente Gran Bretaña. No puede explicarse el poder de Buenos Aires, del porteñaje, como decía Alberto Metol Ferré, sin el poder británico. Entonces Baltasar Maciel va a terminar, se entiende, finalmente encarcelado y va a ser mandado a la frontera con los indios, donde va también a hacer un gran despelote ahí en la frontera con los indios. Eso en ese momento no nos interesa. Nos interesa ver el devenir de este historicismo en el Río de la Plata, de esta primera ideología de dominación que con pasos canqui se propone desterrar del corazón de las masas cualquier creencia religiosa, en nuestros casos, ¿no es cierto?, el catolicismo, la propia lengua en el fondo, cualquier pasado. Y entonces, claro, en esta época rivadaviana, estos iluministas que sueñan con desterrar todo esto, tienen que traer al Río de la Plata. Es decir, tenemos que traer al Río de la Plata gente que enseñe este iluminismo, gente que esté a la vanguardia de las ideas en Europa. Y hay un hombre que está en París, pero que no es un francés, es un napolitano, y que claro, pero como enseña en París, si enseña en París tiene que ser bárbaro, todo lo que viene de París tiene que ser extraordinario. Entonces lo traen, y traen a Pedro de Ángeles, y resulta que le sale el tiro por la culata, porque Pedro de Ángeles no es, ¿no es cierto?, un iluminista, sino que es un historicista, un historicista. Y acá viene el segundo gran aporte de Fermín, porque Fermín dice, la primera ideología de dominación entre nosotros es el iluminismo, pero la primera ideología de liberación entre nosotros es el historicismo. ¿Y por qué? ¿Y qué trae este Pedro de Ángeles y por qué es así? ¿Por qué es el historicismo? El historicismo, al contrario del iluminismo que nace en Inglaterra, pero lo predican los franceses, nace en realidad en Alemania y en Italia. ¿Y por qué nace en Alemania y en Italia? ¿Y por qué puede transformarse en ideología de liberación para nosotros? Porque ya lo eran en Alemania y ya lo era en Italia. Porque claro, nosotros tenemos una idea hoy, ¿no es cierto?, de Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, y en realidad en ese momento Alemania sufre una situación de dominación colonial. Alemania es en ese momento la periferia de Europa. Alemania no existe, existen 33 estados divididos entre ellos, como estamos divididos hoy en América Latina, donde tienen en común la lengua, como tenemos nosotros, pero en realidad cada estado tiene su ejército, su cancillería, su gobierno, su tarifa arancelaria, y estos 33 estados, que se llaman alemanes porque la lengua es el alemán, pero cada estado es independiente uno del otro y se enfrentan unos al otro,
como nos enfrentamos nosotros, le exportan a Inglaterra madera, trigo y carne. Muy parecido a lo que vamos a exportar después nosotros, ¿no? Y entonces Inglaterra lo tiene como una periferia porque es el principal mercado consumidor en Europa continental de los productos textiles británicos, que son el principal producto de exportación de Gran Bretaña. Y es entonces en Alemania donde Francia va a predicar el iluminismo, es decir, desterrar del corazón de las masas cualquier idea del pasado, y es ahí donde surge la respuesta. La respuesta historicista, no. Alemania debe afirmarse a partir de la recuperación de su pasado, a partir de la recuperación de sus tradiciones, a partir de la afirmación de su propia lengua, y entonces el historicismo alemán va al rescate de la historia de Alemania. No es posible construir, si alguna vez vamos a hacer una Alemania única, si no es a partir del pasado, porque es el pasado, lo que van a explicar los historicistas, lo que hace que 33 estados distintos seamos lo mismo. Es el pasado lo que nos explica que en realidad no somos 33 estados, que somos una nación dividida en 33 estados, pero una única nación. Y entonces esa fuerza la encuentra en el pasado, la encuentra en la tradición, y de ahí que hay que rescatar y hay que estudiar la historia, porque no se puede entender lo que es Alemania y lo que es un alemán sin entender qué es lo que pasó antes y sin entender la historia. Y por eso van a dedicarse a escribir, porque los que escriben la historia, lo que explican la historia, entienden el presente, pero sobre todo construyen el futuro. ¿Y Italia? ¿Por qué surge el iluminismo en Italia? Exactamente por lo mismo. Porque Italia es también en este momento una región periférica dominada por Gran Bretaña, siendo productora de materias primas e importando productos textiles. Italia también está dividida, es un mosaico, se entiende Italia, y entonces necesita recobrar la conciencia de su pasado, de que son lo mismo. ¿Y qué es lo importante entonces en Alemania? La lengua es la historia, una nación es su lengua y es su historia, eso los alemanes. ¿Y qué van a decir los historicistas italianos? Lo mismo, una nación es su historia, es su pasado, porque el pasado nos une para construir el futuro y explicar el presente, y es su lengua. Y es ahí cuando este napolitano provoca una revolución copernicana, porque él viene al Río de la Plata, supuestamente lo traen para predicar el iluminismo, y el hombre comienza a predicar el historicismo que nos salva, porque es nuestra primera realidad, ideología de liberación para enfrentarnos, ¿cierto?, a ese iluminismo que ellos se proponen, para que no miremos más ni nuestro pasado indígena, ni nuestro pasado gaucho, ni nuestro pasado español, es decir, en realidad para que no miremos más que no existe más ese pasado indígena, ese pasado hispánico, y que no son contradictorios uno con otro porque se han fundido en una misma nación. Hay una cosa nueva, distinta de España, que vino a América, distinto de lo que había acá, que eran los pueblos originarios o los imperios indígenas. Es decir, el que llega deja de ser, no es más como era, y el que estaba deja de ser como estaba. Es decir, se han fundido en una nueva cultura nueva que tiene del padre y de la madre, que es profundamente sincrética, profundamente mestiza, no reniega ni de uno ni de otro, y no es igual al que vino ni igual al que estaba. Es una nación nueva que tiene, y por eso los dos componentes, y por eso es más rica que el que vino y más rica que el que estaba. Es superadora de las dos situaciones anteriores. Se supera porque no hay el prejuicio racial, y porque entonces en el mestizaje racial, cultural y biológico nace una nación nueva. Y esa nación nueva es la que no aceptan los iluministas. Y está claro, por ejemplo, estos hombres del Río de la Plata, y es curioso porque ellos, como Balcarce, el ejemplo típico del iluminista. Es decir, ¿qué dicen ellos? Bueno, nosotros hablamos en nombre del pueblo, somos la representación del pueblo. Pero resulta que entonces dicen ellos, este pueblo no nos entiende bien. Y si este pueblo no nos entiende bien, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que educar al soberano. Nosotros, que somos la vanguardia iluminista, vamos a educar al pueblo, porque el pueblo es bruto, no sabe. Pero nosotros estamos dispuestos a educarlo, estamos dispuestos a enseñarle cuál es la verdadera razón, cuál es la razón que ilumina el mundo y que ellos no saben, dejar esas cosas del pasado. Y resulta que el pueblo no quiere. El pueblo no quiere ser educado por estos supuestos educadores. Y ahí viene lo más terrible de la historia argentina, porque va a ser una característica siempre de las vanguardias iluministas,
como el pueblo no quiere ser educado, hay que educarlo por la fuerza. De ahí viene la frase de Sarmiento: si el sombrero, son las ideas europeas, las ideas iluministas, Europa entendida como Francia e Inglaterra, si el sombrero no se adapta a la cabeza, entonces hay que cortar la cabeza. Y entonces uno encuentra en la guerra de la independencia un hombre como Balcarce, que podía luchar heroicamente por la independencia, pero al mismo tiempo ser de una extremada crueldad, luchando en las guerras civiles contra los federales y artiguistas, porque no había que ahorrar sangre de gaucho. Eso que Sarmiento va a conceptualizar después, ya está presente en ellos. No hay que ahorrar sangre de gaucho, porque en definitiva, si el sombrero no se adapta a la cabeza, y bueno, no hay más remedio que cortar la cabeza. Y entonces esa tensión entre historicismo y iluminismo va a llevar a la tensión, esa contradicción entre iluminismo y historicismo va a llevar a la contradicción patria chica, patria grande. ¿Y por qué? La lleva necesariamente al achicamiento de la extensión territorial, que es el gran descubrimiento de Arturo Jauretche. Porque cuando uno más se aleja de Buenos Aires, más está presente el mundo hispano criollo indígena, es decir, está más presente la barbarie. Entonces, si no podemos educar a la barbarie y si no podemos derrotarla militarmente, lo que le conviene a Buenos Aires es replegarse sobre sí misma. Y entonces, si hay que formar un nuevo país, es mejor que en ese nuevo país no esté el Alto Perú, es mejor que no esté Tucumán, que no esté Salta si es posible. Y por eso esa frase terrible de Rivadavia, que es el verdadero poder detrás del trono, en el primer triunvirato, que le dice a Belgrano: retroceda usted a Córdoba, retroceda usted a Córdoba. Es decir, no nos interesa, no se ocupe usted de la suerte de Salta y de Tucumán, que no nos interesa. Nuestro país, el que realmente queremos en el corazón nuestro, que tenemos en mente, es un país que llega a Córdoba. Porque después de Córdoba hay muchos indios, hay mucho gaucho, hay mucha cosa hispánica, hay mucha catolicidad, hay mucha presencia del pasado indígena, muchos recuerdos, y eso a nosotros no nos interesa. Hay que construir de nuevo, y está fenómeno La Pampa, porque La Pampa, con un par que matemos nomás, nos queda despoblada. Entonces retrocede usted a Córdoba, y es la sagrada desobediencia de Belgrano, que desobedece la orden de Rivadavia, lo que permite la construcción de lo que hoy conocemos como Argentina, porque va a avanzar hacia el norte, derrotar a los realistas en Tucumán y luego en Salta, y entrar al Alto Perú tratando de recomponer la situación. Pero está claro desde un comienzo, la idea del porteñaje, del poder angloporteño, es decir, del poder angloporteño porque la disminución del espacio, es decir, que se fragmente el Río de la Plata en la mayor cantidad de estados posibles, es una idea que le conviene y es funcional al interés británico, que parte de dividir para reinar. Entonces ahí vemos la conjunción perfecta entre el iluminismo, cómo es funcional a la idea de la patria chica, y cómo inevitablemente de la idea iluminista surge la idea de la patria chica, es decir, son muchos allá en el norte, hay mucha población, porque recuerden ustedes que Buenos Aires era una aldea de barro, la mayoría de la población vivía en Tucumán, la mayoría de la población vivía en Santiago del Estero, vivía en Salta, en Jujuy, en La Rioja, y entonces son muchos allá. Es mejor que el país sea un país más chico. Lo que le conviene a Buenos Aires es replegarse sobre sí misma. Y ahí viene la segunda reacción. Si la primera reacción es una reacción, la del padre Castañeda, es una reacción de la lucha por la idea, claro, no nos olvidemos de la otra contradicción, libre comercio, proteccionismo. Se ha introducido en la Río de la Plata el libre comercio, se ha introducido el iluminismo, y el libre comercio lo que ha hecho es dejar sin trabajo a las masas del interior que vivían de ese cordón protoindustrial que se había formado sin quererlo España, que iba desde Bogotá hasta el Río de la Plata. Entonces esas masas saben que el proceso de independencia tiene que terminar en la unidad, si no ese cordón protoindustrial no tiene sentido, que es lo que descubre perfectamente José María Rosa en su famoso libro Defensa y Pérdida de nuestra soberanía económica, pero saben que ese país que ellos quieren construir, que es un país entonces proteccionista, pero de patria grande, porque sin patria grande no es de nada sirve proteccionismo, ese país también es un país que tiene que afirmar su cultura, su identidad desde lo que es. Bueno, será poco lo que tenemos y capaz que no es tan bueno como lo de los otros,
pero es lo nuestro y uno no puede construirse de lo que es, lo cual no implica rechazar in totum una idea que venga de afuera, no, implica simplemente verlo con el tamiz de lo nacional, porque lo nacional no es el rechazo fundamentalista de otra cultura, todo lo contrario, es simplemente tomar lo otro pero pasarlo por el tamiz de lo propio, porque si uno quiere escuchar música nacional, entre otras cosas va a escuchar tango, y el tango tiene como instrumento principal un instrumento hecho en Alemania, el bandoneón. Es decir, lo nacional siempre que se caracteriza por la incorporación de lo de afuera a lo propio, pero por una incorporación, no por una asunción acrítica de lo otro. Si había que incorporar un saber científico y tecnológico para que la humanidad avanzara, podíamos hacerlo, pero sin renegar de lo que éramos, sin necesidad de renegar de lo que éramos. Y entonces las masas federales encuentran en sus caudillos los conductores, porque los conductores dicen proteccionismo económico, patria grande y cultura, es decir, historicismo. No somos bárbaros, somos lo que somos y entonces queremos ser eso. Somos indios, somos hispanos, somos gauchos, no nos falta identidad, nos sobra identidad.